¿Sentirse deprimido es un pecado? ¿Por qué nos angustiamos o nos desesperamos? ¿Será normal tener cuadros de depresión? Ningún ser humano quiere sentir dolor. Ningún ser humano quiere sentirse mal. La OMS estima que el 5% de la población mundial sufre depresión. Eso serían unos 300 millones de personas en el mundo que lo sufren. Y afecta más a las mujeres que a los hombres, según la OMS. Incluso personajes bíblicos pasaron por esta situación. Dijo Job en su desesperación: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Incluso Elías, después de un día victorioso, dijo: y se fue él por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de haber predicado una ciudad entera, todos se salvaron, pero el capricho pudo más. Jonás se enojó y dijo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. A veces el sufrimiento nos hace sentir que no hay salida, pero eso no significa que Dios te haya dejado, abandonado o esté castigando. A veces el sufrimiento nos hace sentir que ya no hay más salida, pero eso no significa que Dios te haya dejado, te haya abandonado o quizás te esté castigando. Hay algo en el dolor que no entendemos. Si no existieran los últimos capítulos de Job, nunca sabríamos que Dios lo volvió a prosperar y mucho más que la primera vez. Por la Biblia conocemos que Elías fue reconocido como el mejor profeta de Israel. Leyendo el libro de Jonás nos damos cuenta que no todos los eventos asombrosos o milagrosos de Dios pueden alegrar a todos. Quizás tu capricho no deje ver la alegría de los demás. El dolor no es eterno. Así como apareció, también se va. Detrás del dolor de Job estaba el propósito divino. Detrás de la angustia de Job había un Dios esperando la reacción de su hijo. De hecho, la depresión o angustia no es un pecado. A veces sufrimos porque deseamos que nuestras perspectivas, nuestras decisiones sean correctas para todos, o porque simplemente nos aferramos a algo que se tiene que ir de nuestra vida. No me refiero a los objetos o cosas materiales, me refiero a aquellas cosas que están dentro de nuestro corazón. A veces los defectos son tan profundos en nuestra vida que no nos damos cuenta que nos están haciendo daño. Cuando vamos al dentista, rogamos que el dolor de ese diente se vaya, y después de la extracción, quedamos más aliviados. No recordamos más el dolor que sentíamos porque el dolor que enfrentábamos estaba allí hasta el momento de la extracción. Todo defecto del corazón tiene que salir y Dios lo va a sacar para salvarnos. Ese proceso le conocemos nosotros como dolor y duele mucho más cuando nos aferramos a ese defecto. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, tendemos a echar la culpa del dolor a alguien más. Quizás a la familia, quizás a un compañero de trabajo o al sistema. Cuando no es posible entender el dolor, acude a Dios en oración. Como lo hizo Job. ¿Quién más podría tener la respuesta? Puedes buscar a Dios leyendo la Biblia. Puedes hablar con Dios a través de la oración. Puedes conocer a Dios por medio de la testificación. Siempre que nos sintamos de mal ánimo, busca a Dios. Es aquel a quien tú deberías tener entera confianza y Él escuchará tu dolor. Segundo, al estudiar la Biblia, Dios te mostrará su perspectiva de las cosas. Pensamos que nuestra vida es más importante que la de los demás. Dios le dará un duro golpe al ego, mostrándote un mundo que necesita de Él en este instante. Recuerda de Job 38:4. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios no le explica a Job el porqué de su sufrimiento, sino que le muestra su sabiduría y propósito, que son más grandes de lo que él podía entender. Dios le muestra entonces a Job un universo que está bajo su control y que su sabiduría es infinita. Lo que Job sufre no es sin propósito, aunque él no lo pueda ver. Tercero, nunca cuestiones a Dios. Job 48 dice: ¿invalidarás tú también el juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Le dijo Dios a Job. Dios no necesita justificar sus acciones ante el hombre. Su justicia y su poder son perfectos, aunque no siempre lo comprendamos. Por lo tanto, nunca cuestiones a Dios. Y cuarto, humíllate y reconoce la grandeza de Dios. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia es saber de Dios y
conocer verdaderamente a Dios. Job aprende que conocer a Dios es mucho más importante que entender su sufrimiento. Su dolor lo llevó a una revelación más profunda de Dios. El dolor no era el propósito, solo era el medio. Así que Dios espera que pasemos más allá del dolor. La única manera de resistirlo es aceptando su bendita voluntad y acercándonos a Él. Job pasó de la desesperación a la restauración al reconocer que Dios tenía un plan mayor. Él declaró: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Así que cuando pases por depresión o dolor, angustia o preocupación, llama al 911 del cielo. Usa la línea de oración dedicada únicamente a ti. Miles de ángeles están dispuestos a descender hacia ti en apenas 0.01 segundo. Deprimirse no es un pecado, pero continuar en la depresión podría llevarnos a pecar. Que Dios pueda estar contigo en esta mañana en todo momento. Siéntete feliz de ser llamado hijo de Dios.